Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy vamos a hablar de la interseccionalidad. Antes que nada, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad se refiere a procesos complejos, variables y variados que en cada contexto derivan de interacciones entre la parte política, económica, social, cultural, simbólica, y esto hace que algunas personas se posicionen, digamos, en la parte dominante o de privilegio y otras personas se posicionen en la parte de opresión. El punto es que en algunas cosas nosotros podemos estar arriba, es decir, en la parte privilegiada de dominación, y en otras abajo, en la parte de la opresión. O sea, es todo eso que nos divide. O cómo se diferencian las personas privilegiadas y las no privilegiadas. Todos los aspectos que tiene cada una de ellas para ponerse en un lado u otro, ¿no? Así es. Entonces, primero tenemos que hablar acerca de que hay, así en súper resumen, 3 mecanismos de opresión que ha creado la sociedad, ¿vale? El primero es el colonialismo. Este habla acerca del racismo y de una visión eurocentrista. El segundo, tenemos también lo que es el patriarcado, lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es justamente el machismo, el sexismo, los roles de género. Y por otro lado también tenemos el capitalismo, el que crea la desigualdad, explotación y alienación económicas. El término que les narré acerca de la interseccionalidad lo acuñó Kimberlé Crenshaw. Crenshaw era una investigadora la cual se dio cuenta cómo es que había de alguna forma un feminismo blanco, es decir, que las mujeres que estaban pidiendo igualdad de derechos en ese momento, recordemos sobre todo que fue en Estados Unidos, eran mujeres blancas privilegiadas. Entonces creían que todas las mujeres querían los mismos derechos, cuando en realidad no era así. ¿Por qué? Porque a las mujeres afros tenían otra situación de vida. Cuando se dieron cuenta que el feminismo era para mujeres blancas privilegiadas, empezaron a surgir otras mujeres con otro tipo de realidades, como en este caso serían las mujeres negras, que pues básicamente eran esclavas y máquinas de bebés o máquinas de esclavos. No se les consideraba humanas. Tanto a los hombres como a las mujeres negras no se les consideraba humanos, entonces solo era una máquina de esclavos. Así es, porque inclusive si lo ponemos como en situaciones duras, la mujer y el hombre afro estaban en la misma posición de desigualdad, es decir, ambos se encontraban en la opresión. ¿Por qué? Pues porque para las personas blancas simplemente eran esclavos que ayudaban con las labores que las personas blancas les imponían. Por tanto, a las mujeres negras no se les catalogaba, por ejemplo, de madres, al ser esclavizadas sexualmente para que justo fueran una fábrica de más esclavas, no se les podía poner la categoría de madre porque eso implicaba humanizarlas, es decir, que las mujeres afro pues fueran humanas, y tampoco se les podía imponer la feminidad. Recordemos que la feminidad ha sido vista como vulnerabilidad o como debilidad. Entonces, una mujer afro que era esclava no podía ser vulnerable ni podía ser débil, porque si no, no podría ser esclava y no servía para las labores que se les imponía. El concepto de Crenshaw se entrelaza también con Bell Hooks. Bell Hooks hablaba también de cómo es que el feminismo estadounidense era individualista y privilegiado, que es una parte, como lo que estábamos mencionando, que creían que todas las mujeres querían los mismos derechos, cuando en realidad ellas eran mujeres, primero que eran amas de casa, que eran madres, que tenían casa propia, y se les quería de alguna forma dar estos derechos, pero en realidad había muchísimas más mujeres que no contaban con estos privilegios. Es decir, habían mujeres que lo primordial era poder subsistir porque se encontraban en una desigualdad de derechos tan intensa que vivían y viven en la actualidad en muchas partes de todo el mundo, viven al día, es decir, su principal situación no era poder votar, es decir, no les interesaba tener una presencia política porque más bien lo que querían era sobrevivir, era que pudieran tener un trabajo, que se les pagara, que pudieran tener libertad, porque aparte se les esclavizaba sexualmente y
vivían al día, no tenían comida, no tenían nada, entonces no podemos hablar de los mismos privilegios de las feministas blancas que de las feministas negras. Y aquí las feministas blancas, recordemos que en ese momento buscaban el voto y que pensaban que con ese derecho ya iban a venir todos los demás derechos solitos, pero no se daban cuenta que había mujeres que no tenían nada. Que ni siquiera eran consideradas personas, o sea, sí. Entonces no se puede buscar lo mismo de una persona a otra persona. Así es. Aparte, hablemos también de que el género es una estructura binaria que fue creada. Por tanto, también hay una desigualdad no solamente en la cuestión racial, no solamente en la cuestión étnica, sino también desde la parte de género. Y así como estas hay infinidad que la verdad es que no nos vamos a detener en cada una de estas porque son muchísimas. Por ejemplo, tan solo para hablar en datos, las mujeres con sobrepeso tienen que mandar el 37% más de aplicaciones, es decir, más currículums, para poder obtener la misma cantidad de entrevistas de trabajo que mujeres sin sobrepeso. Otro dato es que las mujeres con sobrepeso, que justamente en este estereotipo de belleza eurocentrista, significa que son mujeres feas, es decir, mujeres no atractivas, entonces ellas tienen un sueldo 16% menor que mujeres que son consideradas, entrecomillado, delgadas o que justamente simplemente se encuentran dentro del promedio del peso. Porque que a mí me atraviese el ser mujer, por ejemplo, no significa que todas las mujeres vamos a necesitar los mismos derechos. ¿Por qué? Porque en primera, yo soy una mujer, sí, no soy de Europa, por tanto me encuentro en esa situación en el lado de la opresión. Soy una mujer que habla el idioma oficial de su país y me diferencio, por ejemplo, con las mujeres que hablan un idioma que no es el oficial del país. Por ejemplo, pueden hablar mujeres otomí, pueden hablar del quechua, entonces ahí ya no se encuentran en la misma posición que yo. Aparte, yo soy una mujer que estudié una carrera, entonces eso me sitúa a mí en el lado privilegiado. Soy una mujer cisgénero, entonces eso me posiciona en el lado privilegiado, comparándome con las demás mujeres trans, que ellas se encuentran en el lado de la opresión. Yo soy una mujer sin discapacidades. Eso me posiciona a mí en el lado del privilegio. Soy una mujer morena. Eso me posiciona a mí en el lado de la opresión. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas veces en las que podemos estar arriba, pero también podemos estar abajo. Es como si fuera una rueda de la fortuna, en el que en algunos aspectos puede estar privilegiada y en otros no. Entonces, los principales ejemplos de desigualdad serían ser hombre o ser mujer, siendo hombre el privilegiado y la mujer la oprimida. En segundo lugar sería ser heterosexual o parte de la diversidad. Es decir, si tú eres una persona heteronormada, por tanto eres una persona heterosexual, eso quiere decir que tú estás en el lado privilegiado. Y todas las personas que se encuentran fuera de ahí, es decir, personas homosexuales, bisexuales, pansexuales, demisexuales, todo lo que no sea lo heterosexual es la opresión. La raza, que sería ser blanco o ser latino, moreno, negro, están del lado de la opresión. Entre más clara tu piel, te posicionas más arriba en el privilegio. El otro sería ser capacitado o discapacitado. Cualquier discapacidad ya te pone en el lado de la opresión. Y por ejemplo, hay personas que se encuentran en la diversidad funcional. Hay personas que tienen discapacidad auditiva, discapacidad visual, que tienen inclusive diversidad cognitiva, entonces eso ya les posiciona en la parte oprimida. ¿Por qué? Pues porque se esperaría que todas las personas fueran como un molde. Entonces eso es lo que básicamente se quiere o lo que se espera, pero en realidad es que ninguna persona es igual a ninguna otra. Y básicamente si usas lentes ya estás discapacitado. Así es, entonces no nos vamos a ir a los extremos, aunque los hay, pero el punto es que no necesitamos llegar a eso para poder evidenciar lo que está pasando y que no siempre estamos en el lado del privilegio. La siguiente sería ser joven o viejo. Y ahí hablamos, por ejemplo, hay muchísimos factores de ahí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte del adultocentrismo, porque si bien viejo es una persona que tiene mayor edad, pero se asume que las niñas no tienen idea de qué es lo que quieren de sus vidas, no saben quién les gusta, no saben quién son, por ejemplo, en el caso de infancias trans, las personas
jóvenes no tienen idea de cómo escoger esto, estoy siendo sarcástica, pero si tienen que escoger en una temprana edad una carrera, tienen que escoger una escuela para el resto de su vida, entonces la verdad es que es algo muy injusto y que no tiene siquiera sentido. Si lo posicionamos desde una persona adulta a una persona joven, niño, tenemos estas situaciones. Y si lo posicionamos, por ejemplo, que una persona de 40 años sí sabe lo que su papá de 60, 70 años quiere, pero esa propia persona no sabe. Entonces aquí varía, ¿no? El privilegio y la opresión, porque te dicen que ser joven está en el privilegio y ser anciano está en la opresión, pero depende de qué tan joven y qué tan viejo. Así es. Porque si eres menor de edad, te posicionan en la opresión por ser menor de edad. Y si eres ya de la tercera edad, te posicionan en la opresión, pero si eres un adulto medio, estás en el privilegio. Así es. Entonces, el punto aquí es que visualicen cómo es que no todas las personas gozamos siempre de los mismos privilegios y así conforme vamos avanzando en nuestra vida podemos encontrarnos más privilegios o podemos encontrarnos más opresión. El que sigue es ser cisgénero o ser transgénero. Creo que no hay mucho que explicar al respecto. Hemos hablado mucho de esto, pero es algo que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque existen, como ya hablamos, hay muchos tipos de feminismos y unos de ellos, por lo menos uno específico, se les aísla o se les excluye a las mujeres trans, porque según ellas no vivieron la opresión desde que nacieron, cuando en realidad es que no tienen ni la menor idea de cuáles son las opresiones que viven las personas trans y ni siquiera se han imaginado porque en su vida las han vivido. Tú, al posicionarte desde la cisnorma, te hace pensar que todas las personas o viven desde ahí o han tenido los mismos privilegios que tú, cuando no es así. O las mismas opresiones. O las mismas opresiones, claro está. Entonces, que tú desde donde te posiciones, ya sea arriba o abajo, y depende de cuál aspecto, porque ya vimos que en algunos podemos estar arriba, en algunos otros podemos estar abajo, pero si nos posicionamos desde donde sea, es nuestra responsabilidad siempre identificar si estamos en algún privilegio y no juzgar desde ahí. El punto es que no te pongas a medir a todas las demás personas con la vara con la que te mides a ti mismo. Recientemente Judith Butler habló acerca de las declaraciones que hizo J.K. Rowling, en donde abiertamente se ha posicionado transfóbica. J.K. Rowling, para quienes no lo saben y quizá viven debajo de una piedra, es la escritora de la saga de libros de Harry Potter. Entonces, ella inició sus declaraciones muy, entrecomillado, inocentemente, haciendo sarcasmo sobre un artículo que mencionaba personas que menstruan, haciendo ese nombre, porque recordemos que hay hombres trans que menstruan. Entonces, para incluirlos, se debe decir personas que menstruan, personas que se embarazan, personas gestantes, personas menstruantes, etc. Y ella hizo una mofa diciendo que ella sabía que a esas personas se les llamaba mujeres, y de ahí se soltó todo. Entonces él empezó a mencionar que no solamente las mujeres menstruaban. Entonces a lo que ella habló acerca de que puedo respetar a quien amas y cómo tú te identificas, pero no me obligues a reconocer algo que es solo como por capricho. Hablaba como si fuera un hobby, como si fuera... Está mal, pero lo tolero. Sin embargo, ojo, lo tolero. Entonces, a partir de ahí empezó una serie de declaraciones que más que ayudarse, se empezaba a enterrar más. Pero la situación aquí es que hubo muchísimas TERF, que son feministas radicales trans excluyentes, las cuales pues empezaron a liar con ella porque vieron que compartían este discurso transfóbico, el cual tanto Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, Emma Watson, que es Hermione Granger, Rupert Grint, que es Ron Weasley, Evanna Lynch, que fue Luna Lovegood, y las actrices que interpretaron a Cho,
Ginny Weasley y algunos otros actores, pero el punto es que se desvincularon de las declaraciones transfóbicas, abiertamente transfóbicas, porque ella dice que no es transfóbica, y sin embargo recientemente se le ocurrió que era buena idea compartir los productos de una tienda que tiene pins y tiene playeras y tiene todos los productos que se les ocurran, hablando que los hombres trans son las mejores feministas. Entonces, ¿no los viste? No. Hasta donde me quedé yo, los hombres trans estábamos excluidos del feminismo. Pues es que en realidad las TERF pretenden incluir a los hombres trans en el feminismo porque siguen sin validar su identidad de género. Entonces es una situación que para ellas es de respeto, entrecomillado, para los hombres trans, pero en realidad es que no es así. No. ¿Quieres contar una experiencia reciente que tuviste con una TERF que hablaba de los derechos de los hombres trans para justificar su transfobia? No fue mi experiencia, porque se dio en Twitter y yo no tengo Twitter, pero yo le había dicho a ella que yo no sabía que las feministas radicales trans excluyentes nos estaban usando como bandera, pues para justificar su transfobia a las mujeres trans. Entonces le dije que cuando viera algo me avisara para yo contestarle en Facebook, pero me pasó un tweet que decidimos contestar. Yo escribí mi respuesta y ella lo publicó. El tweet dice: ¿se fijan cómo el foco siempre está en las mujeres trans pero no en los hombres trans? ¿Por qué será? Los hombres trans existen y son marginados por la sociedad porque todo gira alrededor de las mujeres trans. ¿Se fijan cómo los hombres trans no son más privilegiados aunque sean hombres? ¿Y se dan cuenta de por qué? Entonces yo le contesté. Bueno, le escribí mi respuesta. Señorita, ¿cree que podría decirme por qué usted habla por mí? Yo soy un hombre trans. Y lo primero que le voy a pedir es que por favor deje de hablar en mi nombre para justificar su odio y transfobia hacia las mujeres trans. Usted pregunta, ¿por qué será que siempre las mujeres trans son el foco en el movimiento feminista? ¿No será acaso porque son mujeres y se les está excluyendo? Efectivamente, los hombres trans existimos y sí somos marginados, pero déjeme decirle que no somos marginados por ser hombres trans. Sufrimos la marginación que implica ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Las mujeres trans son marginadas por eso y por ser mujeres, y aparte deben aguantar la marginación de sus pares, o sea, de otras mujeres. Pero de las mujeres cis heteronormadas que creen que en este movimiento solo caben ellas. A los hombres trans no se nos cuestiona a veces ni siquiera nuestra identidad, porque es más sencillo para nosotros llegar a ese lugar al que nos sentimos identificados. Si eres un hombre con tratamiento hormonal, es muy probable que sea una sorpresa cuando digas que eres trans. Y al leernos así, pues nadie me cuestiona mis pensamientos, mis ideas, mis acciones. Ya nadie me acosa en la calle. Puedo posicionarme en el lado que yo quiera del feminismo y nadie me dirá nada. ¿Y si usted un día ve que me están golpeando en la calle, me va a defender? Claro que no, porque soy un hombre. ¿Hay crímenes de odio para los hombres trans? Claro que sí, pero son los menos en comparación con el número exacerbado de mujeres trans muertas y violentadas. Y por todo esto, sobra decirle que por supuesto que los hombres trans nos transportamos a un lugar privilegiado cuando transicionamos. Sí somos más privilegiados por el simple hecho de que nadie nos nota. Incluso déjeme informarle que muchas veces algunos deciden pasar a eso que se intenta erradicar. Muchos hombres trans pasan a ser ese modelo de macho, violento y misógino. Cabe aclarar que esto que hablo de los hombres trans es una generalización desde mi privilegio y desde los casos que conozco, que seguramente son muchísimos más de los que usted conoce. Yo soy un hombre trans, visible y aliado feminista, y por eso no puedo permitir que me usen para justificar odio y exclusión. Si yo como hombre trans quepo o no en el feminismo por tener vulva, como usted lo da a entender, es algo que no se debería discutir hasta que el movimiento y el país sea un lugar seguro para mis hermanas, las mujeres trans. ¿Se da cuenta que con esto se convierte en todo aquello que desea destruir? Poner por encima de una mujer a un hombre, porque eso está haciendo, poner a un hombre trans por encima de una mujer trans. Fin del comunicado. En realidad, eso yo se lo había situado a Adrián desde hace muchos meses. Le había dicho que las mujeres TERF les encantaba siempre sacar a flote a los hombres trans. Y decían, ellos sí son parte del feminismo, no como las mujeres trans y bla, bla, bla. Entonces él no me creía.
y justamente es algo que ahorita está muy intenso porque han salido personas como J.K. Rowling a hablar abiertamente de su transfobia y promocionar productos, como les decía, de esta tienda que tal cual dicen sus productos. Transactivismo es igual a misoginia. La mujer biológica no es una identidad. Las lesbianas no tienen pene. Las mujeres trans son hombres con un bello formato de flores, muy tierno. El ser mujer no es un disfraz. La transideología borra mujeres. Entonces, tan ha sido abiertamente transfóbica J.K. Rowling que se le han sumado muchísimas más mujeres que no solamente están invisibilizando y están violentando a las mujeres trans y, según ellas, apoyando, entre comillas, a los hombres trans. Ya vimos cómo es que se les apoya a los hombres trans, ¿no? Todo esto porque los hombres trans tenemos vulva y las mujeres trans tienen pene. Así es, ¿por qué? Pues porque asumen que el pene es el problema del patriarcado, más no el patriarcado. Es decir, cualquier persona que tenga pene para estas mujeres ya es el enemigo, que va totalmente en contra, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero va justo totalmente en contra de cómo es que nació el feminismo. Intentar quitar todo lo biológico, porque lo biológico nos hacía débiles según estos preceptos patriarcales. Entonces les hablaba de que Judith Butler recientemente hizo unas declaraciones a raíz de esto en una entrevista y les voy a leer fragmentitos de esta entrevista para que vean lo importante de las declaraciones de Judith Butler. Si las feministas radicales transexcluyentes se entendieran a sí mismas como compartiendo un mundo con personas trans en una lucha común por la igualdad, la libertad de la violencia y el reconocimiento social, no habría más feministas radicales transexcluyentes. Es doloroso ver que la posición de Trump de que el género debe definirse por el sexo biológico y que el esfuerzo evangélico y católico de derecha para purgar el género, entrecomillado, de la educación y la política pública concuerda con el retorno de las feministas radicales transexcluyentes al esencialismo biológico. Entonces, se habla cómo es que se está regresando a tal punto que se asume que cualquier persona que tiene pene es el enemigo. Entonces, llegamos a que, ¿se acuerdan que hablamos acerca de el ser heterosexual y todo lo que no es heterosexual? Bueno, pues las TERFs ya se fueron también contra las mujeres bisexuales. ¿Por qué? Les voy a leer un pequeño fragmento de una declaración de una feminista radical que en el Día de la Visibilidad de la Bisexualidad publicó: hermana, si amas a las mujeres, ¿por qué entregar tu energía, amor y tiempo al opresor? Si te consideras bisexual y feminista, ¿por qué elegir a un compañero sexual o sentimental a un hombre antes que a una mujer? ¿Por qué elegir a alguien del bando opresor antes que a una compañera? No es cuestión de quién te atrae, eso es inevitable, ok, pero sí que elegimos con quién nos acostamos o con quién empezamos una relación de pareja. El lesbianismo es una postura política de rechazo al patriarcado y esa necesidad de aclarar todo el rato que no eres lesbiana me parece lesbofobia interiorizada. Y remató con un comentario que decía así: no voy a explicar más mi opinión sobre la heterosexualidad obligatoria, hablando de que ella quería que hubiera un lesbianismo obligatorio. La bisexualidad y el lesbianismo político. Quien quiera aprender sobre esto, que lea a las feministas radicales lesbianas. Entiendo que es un tema polémico y complicado, porque es el máximo grado de deconstrucción y supone un linchamiento nada más mencionarlo, pero de eso va el feminismo, de cuestionar quien esté interesada. Entonces, esta feminista que se considera ilustrada habla justamente de cómo es que se regresa a la parte esencialmente biológica y que cómo es que el pene es el opresor de todo el sistema, es decir, pene igual a patriarcado, cuando sabemos que no es así. Hay, como lo estamos viendo, mujeres con vulva y que son opresoras y que están queriendo obligar a un lesbianismo obligatorio, que sería lo mismo que una heteronorma. Así ha llegado a tal punto el feminismo radical transexcluyente, porque recordemos que el feminismo radical no es per se ni transexcluyente, ni bifóbico, ni... No, ya hablamos que viene de raíz, que era
eliminar la raíz del problema, no. Es decir, el patriarcado, no los penes. No chasquear como Thanos y quitar los penes del mundo. Entonces es algo que se tiene que hablar, porque si no se habla, se sigue perpetuando esta violencia. Entonces aquí nos dice que desde la postura que tengas tú puedes ser oprimido, puedes oprimir. No importa que seas mujer, hombre, bisexual, transexual, gay, negro, blanco, rico, pobre, gordo, flaco. Desde la postura que tú encuentres y en la que estés puedes oprimir también. No importa qué tan oprimido estás, también puedes oprimir a más personas. Así es, y el punto es que siempre logres identificar cuáles son estos privilegios desde los que te posicionas y basándote en esto, darle voz y voto, es decir, que utilices tu privilegio como una plataforma para justamente estas personas que no tienen este privilegio. Es decir, quizá nosotros tenemos el privilegio de siquiera poder tener un teléfono celular, poder tener internet, para poder subir esto y que ustedes también lo vean con nosotros. Entonces nosotros podemos utilizar esta plataforma para darle voz a quienes no están teniendo voz. Es decir, hay muchas personas allá afuera que, lejos de hablar acerca de tener carro propio, de tener casa propia, de inclusive de tener un buen teléfono inteligente, hablamos acerca de que hay muchísimas personas en el mundo que no solamente no tienen computadora ni internet, sino que viven literalmente al día y que son las personas que necesitan que se reactive la economía. No que se reactive tu vida social y tú te vayas de covidiota a platicar por allá y a fiestear, ¿vale? Entonces, siempre es importante que cheques tus privilegios y que identifiques desde dónde te estás posicionando. Y no juzgar a quien no ha identificado sus privilegios. Más bien orientarlo. Si tú quieres hacer algo, puedes ayudarle a que los identifique. No diciéndoles como, no, es que tú tienes la culpa y tú, o sea, porque así estás replicando violencias y estás replicando justamente lo que el patriarcado quiere, que es peleas y una parte de que el opresor siga oprimiendo y ejerciendo violencias en contra de la persona que se encuentra resistiendo. Entonces, si vas a hacer algo, si quieres hacer algo, ayuda a identificar los privilegios y también, sobre todo, y esa a mí me parece que es la principal, es que tú identifiques tus propios privilegios para que basándote en esto, no hables, no juzgues, no creas que todas las demás personas tienen los mismos derechos, en este caso privilegios que tú. Entonces, si vas a ocupar tu privilegio como plataforma para las personas que no están tan privilegiadas y que se encuentran en la opresión, hazlo conscientemente. Y no lo hagas para oprimir más, porque eso es algo que te va a aplaudir tanto el patriarcado como el capitalismo como el colonialismo. Entonces, le estás dando lo que quiere a estos 3 mecanismos de opresión y tú simplemente estás replicando estas violencias. El siguiente ejemplo de desigualdad es clase alta y clase baja. Que si hablamos de porcentajes, es más posible que una persona blanca sea de clase alta que una persona con una tez más oscura. Pero esto no es algo definitivo. Es decir, hay más posibilidades de ser rico si es un hombre blanco. Y todavía si eres rico siendo negro o moreno, entre ricos te oprimen porque eres negro o moreno. Ajá, y porque justamente tu privilegio no es tan importante o tan válido como el de ellos. Y el que sigue es ser una persona con estudios o sin estudios. Y esto no solamente habla de que si terminaste tu primaria, tu secundaria, es decir, la educación básica, sino también si tienes una carrera, si tienes después de eso un posgrado, todo esto suma. Porque el punto es que se cree que mientras más conocimientos tienes, vales más y puedes argumentar desde esto, pero no estás identificando que hay muchas personas que no tienen el mismo acceso a esta situación. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo creía que la meritocracia era algo que pues funcionaba y que debía aplicarse a todo el mundo. La meritocracia, para quien no lo conoce, es como es que yo me lo merezco. Porque, no sé, quizá porque yo ya hice todas las tareas, porque yo hice todos los exámenes, porque yo hice Eso es la meritocracia. Me merezco tener una buena calificación, me merezco
tener una buena casa, una buena pareja, porque yo soy la persona más buena de este mundo, me merezco, sobre todo en cuestiones económicas. Yo creía que esto era justo porque quien más se esforzaba significaba que lo merecía más o que tenía más posibilidades de alcanzarlo. Hasta que me di cuenta que esto también es una visión bastante, no solo clasista, sino inclusive viene relacionada con los estudios. Es decir, yo soy una mujer que vive en la ciudad, que tiene acceso a una computadora propia, que tiene acceso a internet, que vive a 5 minutos de su escuela caminando, que tuviste acceso a la escuela. Que tuve acceso a la carrera que yo quería. Tarde, pero no la tuviste. Que tuve acceso a todos estos privilegios que yo no veía como privilegios. Entonces yo al hacer todas mis tareas, al hacer todos mis exámenes, yo pues asumía que yo me merecía tener la máxima calificación, pero yo no me daba cuenta de que hay personas que están en mi grupo, por ejemplo, pero que esas personas tienen que trabajar para poder subsistir. Entonces no tienen el mismo tiempo que yo tengo, porque yo le dedicaba el 100% del tiempo a la escuela, a estudiar, a hacer los trabajos, las tareas, etc. Hay personas que tienen que ir a un ciber, a un lugar con computadoras, con internet, porque no tienen computadora en casa o no tienen internet, inclusive no tienen línea telefónica o inclusive televisión. Hay personas que tienen hijos, entonces al tener hijos, pues obviamente tienes que ocuparte más de ellos y tienes que alimentarles, cuidarles, etcétera. Entonces no tienes el mismo tiempo que tiene una persona como yo que no tiene hijos. Hay personas que tienen que cuidar a enfermes, que tienen que cuidar, por ejemplo, a sus papás. Entonces, a mí me posicionaba de todo esto que les digo en la parte privilegiada. Entonces, yo asumía que Hay incluso personas que tienen alguna discapacidad o son parte de la diversidad neurofuncional, que a lo mejor no les permitía aprender a la misma velocidad o cosas así, y no quiere decir que no se merezcan una buena calificación. Claro, que para estas personas lo que necesitaban eran otros estímulos y no los estímulos que generalmente se dan, por ejemplo, en las clases. Entonces, eso no significa que no se lo merecieran, pero yo desde cómo lo veía yo, hablaba acerca de que yo lo estaba viendo totalmente desde mis privilegios, entonces yo me merecía tener una buena calificación, yo me merecía estar en el cuadro de honor, yo me merecía esto, porque yo había hecho todo esto, sí, pero yo no había visto lo que las demás personas hacían y que inclusive podían trabajar el doble de lo que yo estaba trabajando y tenían la mitad de oportunidades que yo. Entonces, la meritocracia también es parte de la interseccionalidad, también es parte de cómo es que estos sistemas de opresión quieren que nos midamos. ¿Por qué? Pues porque empiezan a romantizar la pobreza. Por ejemplo, una niña que camina 6 horas para poder llegar a su escuela y poder tomar clases, y entonces lo toman como, oh, esa niña es una guerrera y qué bueno que lo hace por querer estudiar, pero en realidad están romantizando la pobreza, están romantizando las desigualdades. También una forma de romantizar todo esto fue cuando empezó la cuarentena. Las personas acomodadas económicamente súper bien se la pasaban en sus piscinas, en su casa con obviamente computadoras, gadgets, conexión a internet, etcétera. Entonces decían, ay, ¿por qué la gente está saliendo a trabajar? ¿Que no ven que tenemos que quedarnos en nuestras casas? Pero esas personas tal cual podían quedarse en su casa y recibir un salario mensual. Y las personas que no se quedaban en casa era porque viven al día, son esas personas de las que ya hablamos, que quizá necesitaban vender en su negocio y cada día lo que sacaban pues era entre que lo invierten y entre que es ganancia. Comen de ahí. Exacto, y no solamente se automantienen, es decir, no solamente es una persona que con un salario de 30,000 pesos mensuales sirve solamente para esta persona, o quizá para una familia de 2, 3 personas. Son personas que quizá tienen que mantener con un salario mínimo a 5 o 6 personas, porque en su mayoría pueden ser menores de edad, o poder estar en una posición en la que ya no les contratan por su edad. Entonces, es tanta la desigualdad que se romantiza para querer hacerlo ver como un privilegio o que se romantiza para quererlo poner como si fuera algo que todas las personas tienen acceso. Unos ejemplos también pues podrían ser, hay infinidad de ejemplos y solamente estamos ocupando algunos, pero para que lo posicionen y también se
identifiquen en dónde se encuentran. Si nací en Europa, si nací en Estados Unidos, si nací en México, si nací en República Dominicana, si nací en Latinoamérica, si nací en África, no tengo los mismos privilegios solamente por el hecho de haber nacido en cierto país, en cierta ciudad. Inclusive dentro de México no tengo el mismo privilegio si nací en la Ciudad de México que si nací en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Entonces, está esta situación, también el cuántos idiomas hablas, o si hablas inclusive más de un idioma, si hablas inglés, o sea, si hablas inglés, aunque no sea tu lengua materna, ya también te pone en una situación de privilegio. ¿Por qué? Porque inclusive puedes encontrar más trabajos si hablas inglés. Confirmo. Si hablas inglés, puedes tener más privilegios en cuanto a esto, puedes irte a vivir a otro país porque ya dominas el idioma. Otra situación también puede ser si eres una persona que entran los estereotipos de belleza eurocentristas, es decir, si eres una persona delgada y blanca y estilizada, alta. Entonces, si tú te manejas desde este estereotipo de belleza, también te posicionas en una situación de privilegio. No estamos hablando de que tienes que cambiar tu forma de ser. El punto aquí es que tomemos en cuenta que son estereotipos. Todas las personas somos distintas y está bien tener montones de colores de piel, montones de formas de ser. Entonces dejemos de patologizar, por ejemplo, a las personas con sobrepeso. El punto es que sepamos que son estereotipos. Y como tales, como estereotipos, son cosas que en su mayoría son inalcanzables. Y no tienes que ajustarte a eso. Está bien tener un color de piel que no se ajusta al estereotipo. Está bien tener un tipo de cuerpo que no se ajusta al estereotipo, etc. Ya hablaremos acerca de la diversidad corporal, de los cuerpos diversos, para que sepamos que no solamente hay una sola forma de vivirnos. Hay algunos países en los que inclusive la religión puede tomarse como un privilegio, en donde si tú no eres parte de la religión dominante del país, entonces se te relega o no tienes las mismas oportunidades. Entonces, así como estos temas, podemos encontrar muchísimos más. El punto es que ustedes se identifiquen en dónde se encuentran, si están en privilegio, en cuáles están, en cuáles no. Recordemos que en algunos podemos estar arriba, en otros podemos estar abajo, y no juzgar a nadie como creemos que todas las personas llevan su vida basándose en lo que nosotros hemos vivido. Si quieren comentarnos algo de lo que nos haya faltado o algo, lo pueden dejar en los comentarios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Piquen en los botones de seguir, suscribirse y la campanita. Like, por favor. Los estamos viendo. Entonces, sin más por el momento, muchas gracias por habernos escuchado en otro episodio de Transición. Que tengan muy bonito día y muchas gracias por hacer este mundo más diverso y más interseccional. Chao. Bye.